aprendido a través del contacto con profesores y con líderes de escuelas, una especie de práctica clínica que les permite a ellos comprender de mejor manera su trabajo y que ojalá mejore las condiciones de aprendizaje y enseñanza para los alumnos. Pero el efecto principal del tiempo que yo he dedicado a las escuelas durante los últimos 6 o 7 años ha sido el profundizar el respeto que yo tengo por el trabajo de los docentes y el trabajo de las personas que encabezan las organizaciones, los establecimientos donde trabajan los docentes. Yo creo que el desafío, como ya se señaló aquí, es que no nos encontramos en una situación ya en que podemos pensar que las escuelas son organizaciones aisladas, que en forma independiente tienen que inventar sus propias ideas acerca del aprendizaje y la enseñanza. Ya no nos encontramos en una situación en que podemos darnos el lujo de que los docentes enseñen en forma aislada, de que independientemente, solos, tengan que comprender a sus alumnos. Estamos enfrentando entonces un desafío global. Los países que sobreviven y que prosperan en esta nueva economía van a ser aquellos países que desarrollen una comprensión más amplia sobre cómo poder impartir una enseñanza y un aprendizaje más eficaz en diferentes entornos. Lo que yo le digo a mis colegas norteamericanos es que nuestro estándar de vida futuro depende de nuestra capacidad de poder enseñar o impartir una enseñanza de alto nivel en diferentes escuelas en todo nuestro país. Y a mí no me preocupa plantear este argumento económico porque en muchos de los países que yo visito y donde trabajo, son países que tienen los niveles de vida más elevados del mundo. Canadá, Australia, los países nórdicos, en Europa. Y una de las cosas que yo he llegado a comprender sobre la creación de estas sociedades es que ubican a la educación en un sitial muy importante. La educación ocupa un estatus muy importante en términos sociales y políticos en esas sociedades y ellos invierten en el conocimiento y en las habilidades de los profesores, es decir, toman en serio los profesores, pero también hacen responsables a las personas de la calidad de su trabajo y de la consistencia de su labor. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de una reforma educacional exitosa durante este nuevo periodo de desafíos globales? Nos encontramos en una era en que, para mejor o peor, las escuelas en forma creciente van a ser juzgadas por su desempeño, el desempeño que se pueda medir. Y yo siempre les digo a mis alumnos en la Universidad de Harvard de que uno puede obtener una buena versión de este planteamiento o el lado oscuro de esta idea. Uno se encuentra dentro de un periodo en que necesariamente vamos a ser evaluados. Podemos participar en plantear los términos y las condiciones del desempeño por el cual nos evalúan. Podemos ejercer nuestro poder político para poder tener un impacto sobre la forma en que se mide el desempeño de las escuelas. Ya no tenemos la posibilidad de elegir si acaso las escuelas van a ser evaluadas o no en función de su desempeño. También es cierto que la calidad y el desempeño tiene que ocurrir a escala, es decir, en una gran cantidad de aulas en las escuelas. Una de las cosas que uno descubre cuando empieza a medir el desempeño de las escuelas es la gran variabilidad que existe en las diferentes aulas, entre diferentes escuelas, entre diferentes poblaciones, en cuanto a su desempeño, como digo. Y en un mundo
donde el bienestar individual, donde el bienestar de nuestras familias depende en forma creciente en el nivel educacional. Resulta entonces importante pensar acerca de la calidad de la experiencia educacional en todos los contextos y para todos los niños. Durante mucho tiempo hemos resaltado el papel que juegan los docentes, resaltando sus características personales únicas, sus estilos, la forma especial en que trabajan con los alumnos, su comprensión individual dentro del aula. Una consecuencia negativa de todo esto es que hay una gran variabilidad en las aulas en cuanto al nivel de aprendizaje de los alumnos. Yo he verificado las cifras que hay en este sentido aquí en Chile y son bastante similares a las cifras que existen en Estados Unidos, y no son cifras que nos debiesen de enorgullecer. Algo así como el 7% de la variabilidad en cuanto al rendimiento medido de los alumnos se refiere a lo que ocurre en las escuelas, dentro del aula. Lo que eso significa es que el aprendizaje de los alumnos se ve impactado fuertemente por la variabilidad y la calidad de la enseñanza dentro de las escuelas. Solo en Chile, solo el 20% de la varianza que existe en el rendimiento de los alumnos existe entre las escuelas. Algo así como el 70% de la variabilidad en el rendimiento de las escuelas ocurre dentro de las aulas de las escuelas, y por lo tanto algo muy significativo para este periodo actual de reformas es reducir la variabilidad de la práctica de enseñanza, sin dejar de valorar las calidades personales de los alumnos, pero tratar de concentrarnos mucho más en la consistencia de la práctica. Y esto es una de las características esenciales de una profesión. Las profesiones son notorias por la disciplina de sus prácticas y por el compromiso de basar las decisiones referentes a su práctica en el conocimiento. No podemos hacer frente a los desafíos de la reforma actual con los conceptos actuales. Tenemos que pensar en la docencia como más potente, una profesión mucho más poderosa, donde los profesores mismos ejercen influencia y control sobre la consistencia y la práctica que tenemos que incorporar a la profesión real. Una cosa que vamos a hablar es construir un compromiso en un acuerdo común sobre metas en organizaciones educativas y con el público en general. Y la legitimidad y la autoridad de los colegios depende en qué medida los padres y los miembros de la comunidad reconocen que están satisfechos con las escuelas, con los colegios. Tenemos una larga historia ya de reformas. Y también tenemos una larga historia de fracasos. La mayoría de las reformas no cumplen las expectativas que tienen las personas cuya visión representan. La mayoría de nuestras reformas no han tenido éxito en alcanzar o llegar a los problemas persistentes de inequidad y variabilidad en escuelas. La mayoría de nuestras reformas no alcanzan a satisfacer las reivindicaciones iniciales. ¿Y por qué es esto así? Creo que subestimamos las dificultades,
la complejidad del trabajo, subestimamos la resiliencia de la cultura dentro de la escuela que estamos tratando de cambiar. Es una cultura potente, poderosa, generalmente es más poderosa que las personas dentro de la organización, mucho más poderosa porque no es visible todo el tiempo, además. Pero lo que es más importante, una de las razones por qué tendemos a subestimar la dificultad de la reforma, es que subestimamos el hecho de que estamos solicitando a las personas del colegio a hacer cosas que normalmente no saben cómo hacer. Esperamos que los educadores actúen de maneras para las cuales no han sido capacitados, que desarrollen conocimientos y habilidades a los cuales no tienen acceso en el lugar de trabajo, que desarrollen distintas comprensiones de su trabajo en relación a los alumnos, sin el apoyo debido y necesario para lograrlo. Y una consecuencia de comenzar a pasar de nuestro sistema actual a un sistema mucho más profesionalizado es que necesitamos reconocer dos hechos realmente importantes sobre el trabajo de la docencia y la organización y la gestión de las escuelas. El primer hecho es que un trabajo de altísima calificación, esta es uno de los de mayor calificación de la sociedad entera. Yo no creo que eso sea reconocido y constatado, ya sea por los formuladores de política o por el público en general, por lo menos donde yo trabajo, así es. Y tenemos que reconocer que el aprendizaje tiene que suceder para los profesionales durante todo el curso de sus carreras, dado los desafíos que están enfrentando en la sala. Hay demandas cada vez más crecientes en cuanto a calidad y rendimiento de los alumnos. Las expectativas a las cuales los alumnos se les preparará participar en una economía y una sociedad muy distinta de la cual participaron sus padres. Todo esto, toda esta situación requiere no solo de una buena preparación previo a su ingreso al mundo laboral, sino que también requiere de un aprendizaje continuo durante toda su carrera, toda la vida. Estamos llegando a un periodo en el cual la mayoría, o de lo que saben los docentes, los educadores sobre el trabajo, la mayoría del conocimiento que usan y las habilidades y destrezas que emplean en la sala van a ser requeridas después de haber ingresado a la profesión. O sea, no nos sorprende el hecho cuando hablamos de médicos, abogados, personas, consultores económicos. Suponemos que la base de conocimiento que incorpora, que trae la persona a su trabajo inicialmente, es el inicio de un proceso de aprendizaje mucho más largo, en el cual desarrollan cada vez más niveles mayores de responsabilidad y entendimiento del trabajo, de mayor complejidad. En la mayoría de las profesiones, gran parte de lo que uno sabe en su carrera se adquiere después de haber ingresado a la fuerza laboral. Ya no es posible decir que un profesor bien preparado va a ser un buen profesor para toda la vida. Un profesor bien preparado es uno que está bien preparado para ingresar a una profesión de aprendizaje. Y eso plantea desafíos grandes para cómo organizamos y manejamos nuestro trabajo. Finalmente, las reformas tienden a fracasar porque no mantienen el foco, la concentración en el tiempo. Existe un descalce grande entre el sistema político y el trabajo profesional de los colegios. Uno puede haber notado que los políticos, formuladores de políticas, es gente muy nerviosa. Su metabolismo está bastante acelerado, una velocidad rápida, y se comportan así porque
se les paga para eso. Se les paga para prestar atención a cambios pequeñísimos en la percepción pública y opinión. Se les paga para responder a la demanda pública. Y los requerimientos de ser un funcionario elegido es muy distinto de los requerimientos de ser un buen profesor o un buen dirigente o líder de colegio. El requerimiento de los profesores y de los líderes de las escuelas es mantener ese ritmo, un ritmo estable en el tiempo de mayor aprendizaje y entendimiento de los alumnos, de cómo ellos aprenden. La recompensa para un político es ser sensible y responder al minuto para poder ser reelegidos. Las distintas sociedades tienen distintas formas de manejar, de administrar todas estas tensiones, pero están presentes en todos los esfuerzos de reforma escolar. Una cosa que yo les voy a decir es que el mantener un trabajo estable en el tiempo requiere de una profesión sólida, robusta, de gente altamente comprometida que está dispuesta a contestarle a los políticos sobre las condiciones requeridas para el trabajo y que están dispuestos a participar activamente en el discurso político y modelar y formar las políticas bajo las cuales operan. Y están dispuestos a trabajar colectivamente para mejorar su propia práctica y ejercicio y ser responsables ante un trabajo de alta calidad. Si es que sostenemos eso, pienso que el tipo de contrato social que se ha de realizar entre los políticos y los profesionales es distinto. Lo he visto funcionar en Canadá, lo he visto funcionar en Australia, en los países nórdicos. He visto un contrato social que permite a los educadores trabajar en un entorno estable, pero cada vez más exigente, sí, y que da beneficios al mismo tiempo a los formuladores de la política en una forma que lo puedan usar. Entonces, la tesis de los artículos y material que está ahí en el libro, el trabajo que yo hago es que una forma de decir esto es que los problemas del sistema son los problemas de la unidad más pequeña. Es decir, cuando usted dice que el sistema educativo no cumple con las expectativas de la sociedad o de los políticos, no es el sistema del cual estamos hablando. Es, de hecho, el centro, el núcleo mismo del sistema al cual nos referimos. Los problemas del sistema son los problemas de la sala de clases. Uno no logra mejoras en el sistema sin invertir en conocimiento y habilidades a nivel de la clase y de la escuela. No se logran mejoras en el aprendizaje del alumno sin un compromiso específico, un foco en el contenido que dé forma y discipline el trabajo. Y no estamos en un periodo en el cual podamos o donde nuestra meta sea mejorar la calidad de la enseñanza en general. Cada vez más nuestra meta, nuestro objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza de lectura, escritura, razonamiento matemático, entender las ciencias, la historia, el trabajo para mejorar a escala grande tiene que ser dirigido por metas específicas del alumno y basado en evidencia específica entre la diferencia dónde está el alumno hoy y dónde quiero que esté mañana. En cuanto al centro de la organización, al núcleo de la organización, la clase, hay una organización que se llama escuela. La escuela es el entorno en el cual las personas van a aprender cada vez más
y trabajar cada vez más. La escuela es una organización en la cual él es un recipiente del trabajo que tiene que ocurrir en lo que es aprendizaje del alumno, y por lo tanto la organización, la gestión, administración y liderazgo de la escuela es crítica para lograr mejoras en el aprendizaje del alumno. Quisiera hacer una pausa, un minuto, y hacerles una pregunta que yo siempre les hago a mis alumnos. Y de hecho se molestan conmigo cuando les hago esta pregunta. Entonces, paciencia. Quiero que piensen en un segundo en qué buscarían ustedes en una escuela como evidencia de que los alumnos y adultos están aprendiendo. ¿Qué buscaría usted en una escuela como prueba, como evidencia de que los alumnos y adultos están aprendiendo? Ahora, la parte de este ejercicio que molesta a mis alumnos es que en su formulación de la evidencia que uno buscaría para aprendizaje, no les voy a permitir que usen puntaje de pruebas. No pueden apelar a evaluaciones o mediciones. Simplemente tienen que pensar en qué constituye evidencia en su observación de la escuela que usted pueda discernir que están aprendiendo, sin medir el rendimiento, sin pensar en puntajes. Les voy a dar un minuto para que piensen, y quiero que algunos. Ahora, si les ayuda a hablar con su vecino, háganlo, pero les voy a dar 2 minutos y después quiero voluntarios. Let's hear from you. A ver, vamos a escuchar lo que ustedes tienen que decir. A ver, alguien por acá. Una pregunta. Siento como profesora y directivo de un colegio considerado vulnerable. La evidencia para nosotros sería alumnos felices que van al aula encantados, que tienen un excelente diálogo con su docente, que la convivencia escolar de esa aula evidencia alegría, motivación, concentración, que no hay problemas de echar alumnos hacia afuera, etcétera. En este ámbito creo que un profesor feliz, que irradia innovación, ¿verdad?, que tiene ganas de aprender y de cada vez entregar de mejor forma su trabajo a los alumnos. También el alumno va a recibir en las mismas condiciones este trabajo y va a haber una armonía allí, una alegría, ¿verdad?, de aprender, de ir al aula todos los días. Creo que para mí esa es la mejor evidencia de que están aprendiendo y el aprendizaje está siendo significativo. Por lo tanto, el profesor es sin duda el centro de nuestra preocupación, su autocuidado, etcétera. Okay, thank you. Down here. Muchas gracias. Aquí ahora.
de arte y creo que la manera en que yo puedo ver que mis alumnos están aprendiendo es cuando veo que resuelven situaciones con las habilidades que yo he pretendido que aprendan, usando destrezas y los contenidos también que se les han puesto, digamos, como meta. Cuando ellos son capaces de resolver esos problemas con seguridad, con alegría y cuando se obtienen buenos productos, por decirlo, pero también en la seguridad que ellos muestran al usar esos elementos. We have someone down front. A ver, y parece que hay alguien aquí adelante también. A ver, ahí en la segunda fila. Lugar que hace poco sacamos los mineros, los 33 mineros, orgullosos de eso. Bueno, coincidiendo con lo anterior, porque en realidad son muchas las cosas, yo soy de una escuela de alta vulnerabilidad, en un sector alto en Copiapó. Sector alto en Copiapó, no como el sector de acá en Santiago, que son las escuelas que tienen, las escuelas de acá, Cotamil, son las escuelas que tienen otro nivel de vida. Mi escuela está en un sector alto, en un cerro, porque estamos rodeados de cerros, pero es una escuela vulnerable. Cerros pelados. Bueno, para nosotros, para mí personalmente y mi colega que estuvimos compartiendo su pregunta, cuando un alumno puede expresarse, cuando un alumno puede entender lo que hoy día está sucediendo a su alrededor y lo que está sucediendo en su país, nosotros podemos decir que hemos entregado lo mejor de sí mismos. En ese momento nos damos cuenta que nuestros niños están aprendiendo. Eso. Thank you. Thank you. Muchas gracias. A ver, aquí atrás. Bueno, yo vengo de Talcahuano, la ciudad cero en el terremoto. Ellos tenían Copiapó, tienen los 33 mineros. Y no para ser menos, tuvimos recién un pequeño tornado en Talcahuano. Bueno, pero somos fuertes. Eso no... Tenemos una muy buena resiliencia, digamos. Bueno, yo estoy a cargo, ¿verdad? Trabajo en la Dirección de Educación Municipal y tenemos 5 establecimientos que están con estas estrategias. Yo he observado que cómo yo puedo evidenciar en mis profesores, primero, es que hay innovaciones en sus estrategias, están más atentos porque han adquirido otros conocimientos. Y también hay profesores que han adquirido los conocimientos pero no lo han internalizado. Por lo tanto, no pueden cambiar. Y eso sí, que lo han internalizado y están siendo innovadores, atentos a sus alumnos, atentos con sus apoderados, porque es muy importante esto, el trabajo de la familia, porque ahí está lo fuerte, y trabajar en equipo, escuela y familia. Y también en los alumnos es que ellos van con mucho gusto a estas aulas, van felices, faltan menos, ya no evaden mucho la clase. Lo otro que es una aula abierta, están los profesores ya no tan encerrados y compartir sus conocimientos, su estrategia. Veo que los alumnos también... van ellos aplicando sus conocimientos en el diario vivir. Y eso es lo más importante, resolver sus problemas y entender su entorno que ellos viven. Right back. A ver, aquí atrás. A ver, usted va a tener el honor de ser la última persona que va a opinar en esta ronda.
La evidencia se da cuando el alumno sabe preguntar. Niños, para mí la evidencia como profesor y directivo es niños curiosos, bibliotecas llenas de niños que quieren aprender por sí mismos, que preguntan, que buscan, colegios normalizados, eso. Okay. One last. A ver, una última. Shiny eyes. I got that. El brillo en los ojos de los alumnos. Now, I think what's important about what we just heard is Ahora creo que lo que es importante de lo que acabamos de escuchar evidence of learning is es que la evidencia del aprendizaje es un gran motivador, es decir, evidencia de que nosotros como adultos estamos aprendiendo de nuestra práctica, de la investigación, del conocimiento colectivo que tiene la profesión. Hay un tema muy potente en todos estos comentarios. En primer lugar, un aprendizaje muy motivacional, es decir, cuando los alumnos entienden el propósito, la conexión, el contexto, la razón por la cual se les está pidiendo que hagan un esfuerzo, cuando ellos responden, a menudo toman el control de una forma que nos hace un poco nerviosos. Y creo que en esta sala el espíritu es de que aquí hay personas que conocen mucho acerca del aprendizaje y tenemos que preguntarnos si conocemos tanto, si sabemos tanto, ¿por qué nuestro trabajo no es más consistente? Y creo yo que eso se relaciona con un tema fundamental al cual yo creo que tenemos que abocarnos en nuestra labor cotidiana. Y se relaciona con lo que yo denomino el núcleo de nuestro trabajo.